Buenos días, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Vamos a tratar sobre lo que es ejes o árboles, también conocidos, ¿no? Ya, entonces, primeramente vamos a empezar qué es un eje, y dónde se encuentra un eje y demás cosas, ¿no? Entonces, prosiguiendo, tenemos, por ejemplo, este es el árbol de transmisión, generalmente pues se les conoce como ejes o árboles. El árbol de transmisión de un vehículo, ¿no? Donde aquí se encuentra el embrague, aquí se encuentra la caja de cambios, y es transmitido esa velocidad, potencia y, bueno, esa potencia y esa velocidad de la caja de cambios a través de un árbol de transmisión, ¿no? Donde se encuentran dos cardanes y directamente llega a lo que es el diferencial, ¿no? Entonces, digamos, aquí se encuentra también el diseño de un árbol de transmisión, ¿no? Es que es como un eje. Después tenemos el eje, digamos, de una caja de cambios, ¿no? Principalmente, digamos, es una caja de cambios de 5 velocidades, ¿no? Entonces, por aquí, digamos, llega la velocidad inicial. Entonces, aquí se encuentra sus cojinetes, que realmente se emplean para, como apoyos o como también para evitar desplazamientos axiales en el eje. Acá se encuentra el piñón, un piñón loco de cuarta velocidad. Aquí se encuentran sus sincronizadores entre tercera y cuarta, ¿no? El que les conecta a los de tercera con los de cuarta. Aquí se encuentra el piñón de la tercera velocidad, el piñón de la segunda velocidad, el piñón para la marcha atrás, el piñón de la primera velocidad, un cojinete también, un piñón de la quinta velocidad y su sincronizador, ¿no? Principalmente esto, generalmente es porque un eje también se encuentra para el diseño de una caja de cambios, ¿no? Que principalmente en lo que es una caja de cambios mecánica, no una automática. En una automática es muy diferente, pero en una mecánica sí se encuentra un eje, ¿no? Entonces, generalmente son dos, ¿no? Esto más lo van a ver, digamos, en la materia de automotriz, ¿no? Es más que todo lo que tendrían que ver, digamos, en la materia de automotriz para el diseño del tipo de ejes, ¿no? Más que todo, pero también se encuentra, digamos, su uso y su aplicación en esto. También se encuentra, digamos, un árbol de levas. Anteriormente, digamos, la admisión, el ciclo que realizaba el sistema, el pistón para la combustión y la generación de la energía, la transformación de la energía térmica en velocidad para el accionamiento del motor, generalmente se hacía mediante un árbol de levas, ¿no? Y principalmente ahora ya no se usa este tipo de árboles de levas, ¿no? Ya no se usa, digamos, un sistema de árbol de levas principal, simplemente es ya con cadenas, correas y demás, sino simplemente ya es más automático, ¿no? Pero igual también este es un eje que también tiene que ser diseñado, ¿no? De la misma forma, ¿no? Entonces también está unido por un eje. Y diferentes otras aplicaciones más que se les da, que es donde más nos vamos a enfocar en la materia, ¿no? Y generalmente el INGE se enfoca más en la materia. Por ejemplo, en el diseño de un eje de un tornillo sin fin, ¿no? Por ejemplo, es un tornillo sin fin, y acá está conectado, ¿no? El tornillo sin fin con la rueda, ¿no? Y es su eje del tornillo sin fin, ¿no? Por ejemplo, también un reductor de velocidades, ¿no? Por ejemplo, está entrando, está conectando, está disminuyendo la velocidad, y aquí se encuentra un primer eje, aquí se encuentra un segundo eje y aquí se encuentra un tercer eje, ¿no? Obviamente tiene rodamientos, en este caso es rodamientos de bolas, ¿no? Y está saliendo, ¿no? Con otra velocidad. Entonces un reductor de velocidad en puro engranajes, ¿no? De dentado recto en este caso, ¿no? No es un piñón porque realmente casi no se usa, o si se usara sería para cambiar también, para diferentes aplicaciones, ¿no? Luego también se podría ver en el motor y, por ejemplo, es una máquina, ¿no? Que no se puede desconocer el uso, pero generalmente también se puede usar en máquinas, generalmente se usaba en máquinas de coser, ¿no? Generalmente aquí está el motor, aquí tiene un eje principal, aquí está la polea pequeña, la polea mayor, y aquí se encuentra otro eje, ¿no? Y generalmente esto, digamos, si fuera una máquina de coser, es muy visible, digamos, pero sí existe ejes también, ¿no? Y generalmente, digamos, así se hace la construcción de un eje, ¿no? Generalmente se hace en tornos, en fresas, realmente se hace el torno, luego se hace, digamos, un tratamiento térmico y demás especificaciones que son necesariamente determinadas y necesariamente conocer sobre cómo se hace, ¿no? Un eje. Pero principalmente
Así es como, ¿no? Si se están dando cuenta, tiene diferentes tipos de acabados, fuerzas y demás características, ¿no? Hay una parte central, ¿no? Principalmente aquí se pueden estar dando cuenta que existen diferentes acabados, ¿no? Son de diferentes diámetros. En esta casa también, ¿no? Aquí de diferentes diámetros, aquí también. En este caso de lo que es un eje. Y bueno, aquí también se puede encontrar, ¿no? Más, visto en 3 dimensiones más específico, ¿no? En una vista 3D, un motor conectado a un eje, directamente su apoyo, y aquí se encuentra, digamos, una polea. Y se está transmitiendo, ¿no? Principalmente lo que hemos visto anteriormente, ¿no? A veces puede estar, el apoyo puede ser en un extremo o también puede estar en medio de los dos, no habría ningún problema, ¿no? Simplemente son cosas para determinar nada más. Entonces, principalmente sería, ¿no? Y bueno, aquí vemos un eje a más gran detalle de cómo, digamos, se construye un eje. Por ejemplo, ¿qué son estos huequitos de acá? ¿Qué hay? ¿Por qué, digamos, va a diferentes diámetros? ¿Por qué existen estos espacios de acá? ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es su finalidad? Y se están dando cuenta, generalmente un eje es simétrico. Cumple una forma paraboloide, se podría decir, o ovaloide, principalmente. Por una simple razón, ¿no? Porque es fundamental que cumpla esa característica de una forma ovaloide. No es su característica principal de un eje, ¿no? Que forma una forma paraboloide. Por ejemplo, estas ranuritas son para chavetas o sujetadores, ¿no? Generalmente, digamos, acá se encuentra, digamos, una carga, un engranaje. Entonces, este primer espacio es el que se encarga de asegurar, ¿no? Y el otro lado, aquí se puede poner, digamos, una chaveta, digamos, un sujetador, mejor dicho, y se puede colocar y directamente cuando esté girando el engranaje o la polea, no se desplace axialmente, ¿no? Ahora también estos espacios de acá, estos chaveteros, son para hacer la conexión entre las poleas, los engranajes, juntamente con el eje, ¿no? Eh, ¿A qué me voy? ¿No? Estos espacios de acá son tipo lengüetas, son lengüetitas las que se hace el diseño, que se usa, digamos, para conectar, para hacer la transmisión. También se hace su diseño, pero principalmente casi no es muy complicado su diseño. Simplemente nos vamos en esta parte de lo que es el diseño del eje principal, ¿no? Estas ranuritas de acá, porque cómo podemos saber cuánto en cuánto va a saltar, cómo está saltando, demás características, ¿no? Principalmente. Bueno, aquí podemos ver un eje más en acción. Aquí se encuentra una polea, ¿no? Aquí se encuentra otra polea. Y bueno, aquí se encuentran sus cojinetes y rodamientos. Por ejemplo, ¿no? Generalmente un eje, cuando tiene una carga, tiene dos apoyos, ¿no? O generalmente cuando tiene dos cargas, tiene dos apoyos. Pero cuando tiene tres cargas, suele tener tres apoyos o dos apoyos, dependiendo qué tan necesarios son la cantidad de apoyos en una carga, ¿no? Principalmente, ¿no? Y estas, por ejemplo, son las chavetas, ¿no? Las lengüetas, esta cosita acá. Estos se conectan tanto al eje como también al elemento que está conduciendo el torque, o que está decidiendo conduciendo el torque, la potencia y la velocidad. Entonces, hace la conexión entre los dos, ¿no? Y su diseño también es muy diferente. Es la forma, digamos, correcta de hacer el diseño. También tiene rodamientos que también son necesarios dimensionar, pero principalmente nos vamos a ir a lo que es diseño del eje, nada más. No vamos a hacer diseño de poleas, ni diseño de engranajes, ni nada más. Simplemente nos vamos a enfocar en el diseño de ejes, ¿no? Porque es la materia de máquinas. Entonces, este es un eje, el mismo eje que hemos visto anteriormente, y su diseño parte de la siguiente forma. Se hace un dimensionamiento en 3 dimensiones, ¿no? Principalmente, se hace primero una vista en 3 dimensiones del eje, ¿no? De la vista anterior, digamos, que teníamos, se trabaja en 3 dimensiones. Estas distancias casi no son las que usualmente se sabe, estos ejes no son los que se sabe usar.
Pero sí, digamos, se hace la dimensión en tres dimensiones, ¿no? Una vista en tres dimensiones, una vista isométrica. No, principalmente, entonces, los apoyos primero se determinan, ¿no? En este caso, aparecen los apoyos en el punto C y el punto A. Entonces, tienen dos reacciones, dos apoyos, ¿no? Esta parte es la más fundamental, ¿no? Principalmente, entonces, se hace la dimensión desde un punto a un punto, a un punto a un punto, ¿no? Este punto B representa un punto de carga y este punto D también representa un punto de carga. ¿A qué me refiero con punto de carga? Que puede existir un engranaje, puede existir una polea, que puede existir una turbina, no, no sé, diferentes características, ¿no? Punto de carga de transmisión, principalmente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto simplemente tiene dos fuerzas, ¿no? Entonces podemos determinar que es una polea. Porque una polea, por ejemplo, es un circuito acá, aquí tiene su punto central y tiene una fuerza, tiene dos fuerzas, ¿no? Una fuerza máxima y una fuerza mínima, ¿no? Entonces tiene dos fuerzas. Las dos fuerzas se descomponen principalmente en dos ejes, ¿no? Pero como si fuera un eje, entonces solo se trabaja en un eje, ¿no? Entonces, este eje principal que viene siendo la línea de simetría, lo denominamos eje Z, ¿no? Principalmente en eje trabaja sobre esa base, el eje Z lo denomina. ¿Ya? Y este punto hacia arriba, pues el costado, depende mucho de ustedes de cuál es el punto que quieran trabajar. No, principalmente, digamos, aquí imaginemos que tenemos a una engranaje, ¿no? ¿No? O un engranaje. Entonces existe un engranaje de dentado recto, solo tiene dos fuerzas, ¿no? Una fuerza radial y una fuerza tangencial. Esta llegaría a ser su fuerza tangencial de giro, que generalmente no denominamos F sub E, denominamos F sub U, ¿no? Su fuerza tangencial, la que hace girar el giro, y a la fuerza tangencial generalmente se le coloca en el eje X, ¿no? Y a la radial generalmente se le coloca en el eje Y. Entonces, la radial está yendo al centro, ¿no? Siempre va desde el punto de análisis. Ojo que este es el punto de análisis, por si acaso. Entonces, la fuerza tangencial está haciendo el giro en el sentido, ¿no? Y la radial siempre va desde el punto hacia el centro. Siempre va. Siempre ese es su sentido, ¿no? Y una fuerza axial que también tal vez puede existir, ¿no? Que va desde el punto, puede ir hacia en este sentido, ¿no? En este sentido, o también puede ir en este otro sentido, ¿no? No, no afectar casi nada, tal vez puede ir hacia allá, ¿no? Que la fuerza axial generalmente, la fuerza axial, ¿no? Esta también es fuerza axial, va en el eje Z. ¿No? Entonces, así se puede ver, digamos, con más claridad cómo es la verdadera distribución correcta, ¿no? De las fuerzas. La tangencial es la que siempre genera el giro, la radial es la que viene hacia abajo, ¿no? Desde el punto hacia el centro, hasta la línea central o al centro del punto, o hacia el punto principal, y la axial siempre va paralelamente al eje, ¿no? Paralelamente al eje, ¿no? El eje Z en este caso, que es el eje de análisis que principalmente se usa. ¿No? Entonces, la fuerza tangencial y radial, ¿no? Este lo vamos a denominar fuerza radial, no, WM sub E, fuerza radial. Esta fuerza radial usualmente tiende a calcularse igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Primeramente, la tangencial y la radial son parte de un engranaje de dentado recto. Consideramos al axial cuando es de dentado inclinado, como también es, como también es un engranaje cónico, ¿no? Una fuerza axial, ¿no? Principalmente se considera solo tres fuerzas porque se dimensiona en tres ejes, ¿no? X, Y, Z. Entonces, ¿no? ¿A qué nos vamos principalmente? ¿Cómo hacemos el dimensionamiento correcto de un eje? Fácil. Lo transportamos las fuerzas en dos planos,
¿no? Principalmente trabajamos, este siempre va a ser el plano Z, y este puede ser tal vez el plano Y o el plano X. No puede ser cualquiera de los dos, ¿no? En este caso, digamos, trabajamos con el plano, Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el plano Y? Trabajamos nuestras dos reacciones, ¿no? Esto va a ser en el eje Y, esta también va a ser en el eje Y, ¿no? Si son los puntos de reacción, no es la misma figura, por si acaso. Y esta va a ser la fuerza principal, entonces, se trabaja de esa forma, ¿no? A veces él tiene una carga, a veces la reacción está acá, y aquí sigue teniendo más todavía el eje. Entonces, aquí también viene otra carga, ¿no? Tal vez puede ser de 5 kilonewtons, ¿no? Como referencia, digamos, ¿no? Y se hace el cálculo como si fuera una viga, ¿no? Entonces, principalmente, digamos, es un ejemplo de un libro, ¿no? Que se tiene que calcular las catarinas de la oruga de una máquina, de un esquí de nieve. Entonces, principalmente se tiene un eje también, ¿no? Entonces, el eje se considera los puntos A, T1, T2, B y C. Este es el punto A, este es el punto T, este es el punto A por si acaso. Este es el punto T1, este es el punto T2, este es el punto B. Y este es el punto C, ¿no? Aquí el punto B y en el punto A se encuentran apoyos, ¿no? Entonces, empieza por el punto A, es la fuerza cortante, ¿no? Lo que generalmente se hacía en resis, ¿no? Por una viga, la fuerza cortante que casi no le damos mucha importancia a este diagrama. No le damos mucha importancia. Más nos vamos a lo que es el diagrama del momento flector y también del momento torsor, ¿no? Entonces, el diagrama del momento flector parte desde un punto inicial, ¿no? Va incrementándose, llega a un punto máximo en el punto B, que es su apoyo todavía, y recién se determina todo en el punto C, ¿no? En el punto C. Que no tiene ninguna carga, pero al final igual sigue siendo parte del eje, ¿no? Un punto de análisis. Entonces va incrementándose y termina el punto C, ¿no? En este caso, este es para un plano, Y para el otro plano, igual se hace la construcción del diagrama del momento flector. Entonces, se trabaja en dos planos. Entonces, volviendo, digamos, al problema anterior, ¿cuáles son los planos de análisis? Un plano de análisis va a ser este plano YZ, ¿no? Y otro plano de análisis va a ser este plano XZ, ¿no? Por si acaso, ¿no? Va a ser el plano XZ. Entonces, el plano YZ en este caso va a ser como si fuera un plano en este sentido, ¿no? Entonces, en este caso, la fuerza tangencial se va a ver como un punto, entonces no se considera. Si existiría fuerza axial en este punto con este punto, sí trabajaría, sí se vería como una fuerza porque está en el eje Z, se va a ver, ¿no? Y se va a ver su altura, ¿no? Su desplazamiento, su brazo, ¿no? ¿Qué va a ser esta distancia? Porque es el eje Y, es el eje X, ¿no? Entonces, es el eje Y y se va a ver, digamos, su distancia, no acá. Entonces sí se podría trabajar la fuerza axial. Y la fuerza radial, bueno, está en el eje Y, entonces sí o sí se condena. Cuando haga mi transposición de mi eje, entonces simplemente en el eje, en el primer plano, ¿no? En el plano Y, ¿no? Entonces imaginemos que es mi eje, este en el plano Z, este en el plano Y. Entonces, lo que voy a ver es en el punto B, voy a ver, digamos, una fuerza axial, ¿no? Va a estar hacia arriba porque se ve su altura. Entonces, simplemente va a tener un vector acá. Vamos a considerar esta negrita, no estas hojas. Entonces, esta va a ser su fuerza axial. Y obviamente voy a tener la fuerza radial porque está en el eje Y. Entonces, simplemente voy a tener esta fuerza radial acá. No desprecio este punto de la polea, no es otro ejemplo, un ejemplo un poco más didáctico vamos a emplear en este tema, pero principalmente nos vamos a este punto, ¿no? En la fuerza radial. Entonces, ¿a qué nos vamos, no? Entonces, aquí se calcula una reacción en los apoyos, una reacción A en Y. Y acá, como el apoyo es en C, entonces también se considera una reacción
C en Y. ¿No? Entonces, lo que se hace ahora es, se trabaja y se dimensiona con esta viga. Con esta viga se dimensiona, ¿no? Ya hemos traspasado las fuerzas de la vista isométrica a un plano. Y con eso se dimensiona. Ahora vamos para el otro plano, ¿no? Para el otro plano. Entonces nos vamos al otro plano, ¿no? En este caso esto va a ser el eje X, ¿no? X, entonces va a ser, todas las fuerzas que van en este sentido son positivos, ¿no? Hacia arriba. En este caso la tangencial está yendo en ese mismo sentido, entonces tiene que ir hacia arriba. Entonces, hacia arriba. Y la fuerza axial, bueno, se va a ver también, ¿no? En este punto, pero se va a ver sobre el eje, ¿no? Entonces simplemente a la fuerza axial ya no se la considera, ¿no? Porque se ve sobre el eje. No, no me sirve una fuerza que esté sobre el eje si al final de cuentas yo tengo que trabajar con los momentos, ¿no? Y eso no me genera ningún momento, por tanto, la desprecio. Y bueno, la fuerza radial se ve como si fuera un punto. Anteriormente, igual la tangencial se vería como si fuera un punto. Entonces, con eso yo puedo corregir mis reacciones. Entonces, mis reacciones van a venir hacia abajo, mi reacción A en X, y también mi reacción C en X, que también va a venir hacia abajo, ¿no? Que es la fuerza tangencial, va a ser excesiva y por tanto la reacción tiene que ir hacia abajo. Y esa es la forma correcta en la cual se hace el verdadero dimensionamiento de un eje. ¿No? Principalmente se trabaja de esa forma para hacer el correcto dimensionamiento del eje. Y de esa forma es como se trabaja. ¿No? Entonces, se trabaja, se considera, se arma el plano, ¿no? Se construyen dos planos, se copian las distancias, la fuerza principal de análisis, las reacciones, y se encuentran los diagramas de momentos flectores y los diagramas de momentos torsores, ¿no? El diagrama de momento torsor va a ser el mismo para todo el eje. Lo que va a variar en los planos va a ser el diagrama de momentos flectores en ambos planos, nada más, ¿no? Y bueno, se hace el diagrama del momento torsor, ¿no? Se considera en esta distancia un momento torsor ceros. Aquí es de 100, se genera la torsión, se genera a lo largo de este punto, se vuelve a generar la torsión, se genera en este punto y al final a este punto llega a ser una torsión máxima. Y con eso se hace el diseño de los diámetros, ¿no? Se considera tanto un diámetro de flexión como un diámetro de torsión y se ve cuál es el mayor para ambos casos, principalmente. Y bueno, para terminar el dimensionamiento del eje, una vez que encuentro los diámetros, hago el cálculo de las lengüetas o sus chaveteros, ¿no? Principalmente la mitad va a estar abajo y la mitad va a estar arriba, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿a qué es a lo que nos vamos con esto? ¿No? Nos vamos a lo siguiente. Esta lengüeta tiene sus tres características, longitud, ancho, altura. ¿No? Sus tres características y diferentes acabados superficiales que también tiene. Entonces hace el dimensionamiento de las lengüetas y con eso se termina de dimensionar todo. Y al final se hace el cálculo de la seguridad a la alturas. No, el cálculo del SK, del eje. Para evidentemente verificar si el eje está bien dimensionado o estaría mal dimensionado, ¿no? Y de esa forma se trabaja, ¿no? Entonces, esta clase era más como una introducción para que se den cuenta realmente de todo lo que es el proceso correcto del dimensionamiento de un eje, ¿no? Y no es complicado, solo que es tedioso y es largo, ¿no? Y basta que en una parte nos equivoquemos con los cálculos, todo el problema nos vamos a equivocar en los cálculos, ¿no? Y a veces hasta el valor del diámetro va a salir mal dimensionado, ¿no? Y cuando hagamos la seguridad contra el pandeo, ¿no? El SK, la seguridad de la rotura contra el pandeo, entonces nos demos cuenta que tal vez se haya dimensión. También cabe mencionar que, por ejemplo, un eje es como si fuera una base, ¿no? Con sus dos apoyos, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que esté en voladizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como una viga tiende a deflectarse, generándose una
flecha, ¿no? Y esa flecha llega a ser, se calcula a partir de la velocidad crítica a flexión, ¿no? También la velocidad crítica a torsión, ¿no? Que se deforma cierto ángulo de torsión, ¿no? El eje al llegar a cierta velocidad. Generalmente, pero es velocidades son elevadas, no son valores pequeños, generalmente son valores elevadísimos, ¿no? Principalmente eso hay que considerar, ¿no? Y bueno, en conclusión, eso sería todo en lo que es la resolución del problema, ¿no? De cómo es el dimensionamiento de ejes, y hasta acá, digamos, hasta la seguridad contra el pandeo sería lo que va a entrar en su segundo parcial. Lo que sería velocidad crítica, y aparte, como hemos visto, rodamientos y cojinetes, eso es contenido para el final directamente, que lo vamos a ver después de haber trabajado por lo menos con unos 3 ejercicios del dimensionamiento de ejes. Porque es importante que consideren, ¿no? Ejes, ¿no? ¿Qué pasa cuando un eje es emboladizo? O sea, cuando se tiene, digamos, dos apoyos, apoyo, 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 y aquí se encuentra nuestra carga, ¿no? O cuando es, digamos, está el voladizo o un extremo, ¿no? ¿Y cómo se hace el cálculo con poleas? ¿Cómo se hace el cálculo con engranajes? ¿No? Y a veces hasta el INGE no les da problemas de dimensionamiento completo, no simplemente les pide revisar el dimensionamiento correcto y el análisis en los puntos, que usualmente lo ha hecho en varios exámenes. No, y principalmente, digamos, eso es lo que usualmente piden los exámenes para ejes, ¿no? Revisar el dimensionamiento o verificar o dimensionar y verificar, ¿no? O les pide, les da la figura y les dice dimensionar el eje y verificarlo. O les pide verificar el correcto dimensionamiento de los diámetros y su seguridad de la ruptura contra el pandeo, ¿no? Y algunos comentarios extras que también usualmente son recomendables dar, ¿no? Para ver el correcto dimensionamiento del eje, ¿no? Principalmente, entonces, todo eso sería lo que es ejes, principalmente acá. No habríamos mucho más que abarcar porque eso empezaríamos la siguiente clase con un ejercicio de ejes completo, ¿ya? Pero ahora nos vamos a quedar en esta parte un poco introductoria y un poco sencilla. Nada más. Eso sería todo.